Hola, ¿qué tal? Estupendo y magnífico día para toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas, que se da cita una vez más a su proyecto Cápsulas del Reino. Para mayor información, usted puede accesar vía YouTube, coloca Tecnologías Divinas y entra directamente a este proyecto fascinante que estoy seguro va a proporcionar cambios, va a producir luz, va a producir entendimiento en las vidas para que siga la escalada, para que siga la migración y el tránsito en el entendimiento de cada uno de los oyentes. Bien, por aquí estamos una vez más, firmes, hasta ahora pues convencidos de la misión que tenemos por delante. Les recuerdo que les habla desde la ciudad de Portland, Estados Unidos, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino. Bien, estamos desarrollando un tema que lo hemos titulado Migraciones en el Entendimiento. Ese es el título que le hemos dado. Hoy vamos a desarrollar la cápsula número 3. Y para ello yo le voy a pedir, por favor, que ubiquen sus Biblias, si las tienen a mano, si las tienen en digital, en su teléfono. Puede ir a Efesios capítulo 1, verso, verso 17 en adelante. Voy a parafrasear más o menos lo del pasaje para de esta manera tratar de darle un mayor sentido, ¿no? Hacerlo más entendible. Pablo dice: por esta causa yo oro al Padre para que os dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento de Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuál es la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo y operaba en la iglesia para el momento que se está escribiendo la carta. Muy bien. Quiero enfocarme hoy en esta tercera cápsula en un tema que, si bien no tiene relación directa con lo que estamos hablando, sí la tiene indirecta. O sea, de alguna manera, este tema que voy a mencionar hoy conecta de forma indirecta a lo que son las migraciones en el entendimiento. Y es la palabra kairos. O sea, ¿qué era un kairos? Creo que eso nos lo hemos preguntado muchas veces. Kairos es una expresión griega, pero traducida al español quiere decir tiempo de Dios. Eso es lo que es kairos. Y usted y yo sabemos perfectamente que los tiempos traen consigo contenidos, recursos, esperanza, provisiones, oportunidades, y por ello tenemos que estar pendientes a esto. Ahora bien, un kairos era una voluntad que se infiltraba o penetraba en el plano humano, es decir, penetraba nuestro crono. Cuando hablo del crono, hablo de donde proviene la palabra cronómetro, es decir, donde existe, donde tiene validez, donde es factible el segundo, el minuto, la hora, el día, el mes y el año. Es acá, en este plano, en el que usted y yo tenemos derecho a existir por causa de este cuerpo, lo que se conoce como tiempo humano, el crono. Bueno, el kairos, que es el tiempo de Dios, penetraba el cronos y se manifestaba en la tierra en momentos específicos, transitoriamente. Quiero que lo primero que ha de entenderse
y en esto voy a ser muy enfático, es que un kairos no era algo permanente. Un kairos, como lo he dicho y lo voy a repetir, es una voluntad divina expresada. Y es en esa voluntad, por supuesto, hay un contenido, un conjunto de recursos, de suministros, de oportunidades, de progreso, de bienestar, todo siempre apuntando hacia el beneficio del colectivo o de la generación que estaba de turno para el momento. Ahora bien, cuando un kairos se filtraba y se manifestaba, producía un entendimiento, un despertar, porque entender es igual a despertar, en aquellas personas que estaban esperando el momento, estos momentos. Y ese despertar, por supuesto, te conectaba o conectaba al individuo con el momento que se estaba viviendo. Es decir, en el individuo, al momento de ocurrir la iluminación de su entendimiento, cuando los ojos de su entendimiento se abrían, ¡zas!, ocurría un despertar, y eso era una migración. ¿Por qué? Porque antes de este despertar o de obtener o migrar a este entendimiento, estuvo en otro. De manera que cuando lo vemos desde el punto de vista bíblico, migrar en el entendimiento era una escalada sin precedentes, una escalada hacia arriba, una escalada ascendente, nunca descendente. Ahora, la meta suprema o el ideal supremo en estas migraciones, en el entendimiento, era finalmente llevar al individuo al descubrimiento, al despertar de la realidad finalmente de quiénes somos. Nada más y nada menos que el ser. Eso es lo que somos. El ser. Esa era la meta suprema de estas migraciones del entendimiento. Viéndolo desde el punto de vista bíblico. Bien lo dijo Pablo cuando dijo a los efesios de que ellos habían sido sellados por el Espíritu. Y mucha gente está creyendo allí que sello tiene que ver con un logos o una estampa. No. Un sello, según la mentalidad hebrea, es un elemento dentro de lo que es el lenguaje tipológico, de la tipología hebrea. Y este término, sello, implicaba o indicaba un precinto. No sé si usted ha tenido la oportunidad de comprar una literatura en cualquier librería y esa literatura le viene envuelta en un plástico o en endoplast, como le dicen en muchos lugares, para proteger el libro o para tener encubierto, oculto el contenido del libro, por causa de que mucha gente cuando accesa a estas librerías, cuando estos libros están abiertos, la gente comienza a revisar y a manosear. Ustedes saben que siempre el abuso es algo común y cotidiano entre los seres humanos. Entonces sellarlo daba la garantía de que no podían abrirlo hasta que no fuesen adquiridos. Bueno, cuando Pablo dijo que la iglesia, ellos allá, aquí no hay nadie que esté viviendo eso fue allá hace más de 2000 años, cuando fue sellada por el Espíritu, está hablando que le fue colocado un precinto. Y ese precinto, ese sello, se iban a estar rompiendo
progresivamente. Ahora usted va a entender cuando Apocalipsis habla del libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que estaba sellado con 7 sellos. El término 7 allí no está hablando en cuanto a lo cuantitativo, no, es un concepto que implicaba plenitud. O sea, estaba plenamente sellado hasta el momento, tiempo, hora, día y año que se había determinado que su contenido se daría a conocer. Bueno, ese libro era la iglesia. Lo que pasa es que Apocalipsis es un libro simbólico y te lo está diciendo en símbolos. Aquí Pablo te lo está hablando claramente, que quien fue sellada fue la iglesia por el Espíritu. Y esos sellos se iban a estar rompiendo. ¿Por qué? Porque había un contenido allí extraordinario que la iglesia vivió en el primer siglo, que eran constantes migraciones en el entendimiento para poderse posicionar y empoderar debidamente de cada momento profético que a la iglesia le tocó vivir y le tocó protagonizar. De manera que estamos hablando de un evento fascinante, dramático pero espectacular, el que vivió la iglesia, porque fue una demostración y un espectáculo de manifestaciones sobrenaturales, divinas, milagros, señales, prodigios, etcétera, etcétera. Y el contenido de todo esto estaba dentro de la iglesia, porque la iglesia contuvo nada más y nada menos que la plenitud de Cristo, que la deidad de Cristo, y eso era lo que tenía que exteriorizarse, tenía que manifestarse del interior de la iglesia, de adentro hacia afuera. Ahora, ¿cómo se iba a hacer esto? Bueno, a través y por medio de estas migraciones en el entendimiento. De manera que cuando había un kairos abierto en un momento determinado de la historia, aclaro, un kairos pudiera durar un año, pudiera durar un mes, pudiera durar una semana o un día para consumarse, para cumplirse. No era necesario de que tendría que ser un siglo o lo que muchos llaman 100 años o 200 años. No, no, no. Jeremías dijo muy claramente que Dios se apresura para poner en práctica su palabra. Es decir, Dios está interesado en que su palabra cumpla su ciclo, su proceso de consumación lo más pronto posible. Entonces, para ir concretando, cuando había un kairos manifestado en la tierra, para ser más específicos y exactos, en el primer siglo, para con la iglesia, ese kairos iba a conectar con el entendimiento de quienes eran los destinados y señalados a manifestarlo, a darlo a conocer. De manera que una vez que el individuo, es decir, el miembro de la iglesia, conectaba con estos kairos, esta persona sufría, número uno, una migración en el entendimiento, es decir, se estaba moviendo de un lugar a otro. Había estado en un lugar anterior, ya ese lugar, ese kairos, ese entendimiento fue consumado, fue cumplido, esa palabra, ese, digamos, tiempo de Dios se cerró como un capítulo y volvió a Dios consumado, cumplido. Pero en su lugar sucedió una nueva manifestación de kairos, una nueva voluntad, un nuevo recurso, un nuevo suministro divino para dar soluciones a los problemas humanos, porque los problemas existen es acá en el planeta, no en el mundo del espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Número 2, la persona era habilitada en el entendimiento, y una vez que su entendimiento era habilitado por causa de esa migración, por causa de esa escalada ascendente, esta persona conectaba con esa voluntad. ¿Para qué? Número 1, para comprobar la perfecta voluntad de Dios. Número 2, para comprobar lo buena y agradable que era. Y número 3, para manifestar el fruto
de ese kairos o de esa voluntad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Una vez que el individuo digería bien el kairos y el kairos cumplía su ciclo en su interior, es decir, despertándolo a esa realidad que estaba allí puntualmente, ¿qué pasaba? El individuo lo experimentaba y luego finalmente se convertía en la tecnología divina de punta y en tiempo real de lo que estaba manifestado de parte del cielo en la tierra. Y número dos, se convertía como una señal profética. Te pongo un ejemplo para que puedas entender esto. ¿Cuál fue la señal, según la Biblia, según lo narrado por el apóstol Pedro en Pentecostés? ¿Cuál fue la señal de que el derramamiento del Espíritu Santo había ocurrido, se había manifestado? ¿Cuál fue la señal? ¿Cómo Pablo pudo interpretar y definir lo que él mismo dijo y decodificó como apóstol cuando dijo: estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora o las 3 de la tarde? Esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, Pedro tomó la profecía de Joel o Joel, rompió sus sellos, rompió los códigos y extrajo el entendimiento del cumplimiento de esa profecía, y quienes estaban interpretando o manifestando esa profecía ante los ojos de los presentes fue la iglesia. ¿Cómo? Hablando en otras lenguas de género humano. Es decir, mediante un hecho y un acontecimiento sobrenaturalmente natural. Fue sobrenatural porque ninguno de ellos hablaban otro idioma sino en el que habían nacido, número uno. Y número dos, era natural porque estaban hablando lenguas naturales, lenguas de origen natural, lenguas que eran las lenguas que hablaban todos los que estaban presentes en ese lugar cuando ese acontecimiento se estaba dando. De manera que esa gente, esos individuos, esos 120 que estaban allá en el aposento alto, se convirtieron en la tecnología divina, se convirtieron en la señal profética del kairos que estaba manifestado en ese momento. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, es interesante todo esto porque ¿a qué nos lleva? ¿Cuál sería, digamos, la conclusión a esto que te he estado esbozando, que te he estado desglosando paso por paso? La conclusión sería que cada migración que hay en tu entendimiento es un despertar nuevo a una nueva realidad a la que estás o estuvo el individuo de aquel día señalado, destinado a protagonizar. Por ejemplo, los profetas, cada profeta que estuvo en la tierra de Israel en tiempos de la Biblia, eran las señales o fueron las señales proféticas de todos los kairos que en ellos estaban derramándose, se estaban manifestando. Por eso es que el pueblo, el único acceso que tenían para conocer la voluntad de Dios en sus vidas era yendo al varón de Jehová, así le decían, de Yahvé, que era el profeta, que era sobre quien la unción se manifestaba para este tipo de dirección, de guianza, de conducción de las vidas de un individuo, de una familia, de un colectivo, etcétera, etcétera. Ahora bien, nos queda poco tiempo, nos quedan segundos. Quería entrar en otro aspecto, pero prefiero mejor dejarlo para la siguiente cápsula.
Entonces, el tiempo que me queda es para despedirme, darle las gracias por su paciencia, por su constancia, por su resiliencia, por no dar un paso atrás, por decidir continuar por encima de los problemas y de las circunstancias que nos rodean. Si usted es esa persona, pues le felicito, mi abrazo y le motivo a que continúe adelante. Fuerza y estamos en contacto. Hasta la próxima.